días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén escuchando esto. Nosotros somos Ecuación de Equidad Científica y hoy vamos a hablarles sobre la gordofobia y violencia contra los cuerpos no normativos. Bueno, empecemos hablando sobre qué es la gordofobia. Es aquella discriminación que viven las personas gordas por el hecho de serlo, el cual es un fenómeno sociocultural, económico y político cargado de prejuicios valorativos e incitadores de odio contra los cuerpos que no entran entre los cánones corporales normativos, por lo que la gordofobia es entonces toda práctica, discursos y acciones que burlan, marginan, estereotipan, prejuzgan, rechazan e implican una obstaculización o vulneración de los derechos de las personas gordas. Bueno, algunas de las consecuencias de la gordofobia son la limitación en el acceso a derechos como producto de la discriminación que viven las personas gordas, así como el desgaste contra la salud mental, ya que las personas con cuerpos que salen de estas normas sufren discriminación en todos los espacios, en donde esta repulsión y el rechazo social hacia ellas genera un odio contra sí mismas y contra su cuerpo, por lo que puede ocasionar como consecuencia desórdenes alimenticios. Además, existe una relación entre la gordofobia y el género, ya que de acuerdo con el IMSS, en mayo de 2018, de cada 10 casos de personas con anorexia y bulimia, 9 fueron de mujeres, por lo que demuestra que el alcance de la gordofobia no es lo mismo para ambos géneros. Bueno, también la gordofobia existe en el ámbito médico y es una realidad que no puede ser ignorada, porque sabemos que existe una tendencia bastante preocupante a estigmatizar y juzgar a las personas simplemente por su peso en lugar de abordar de manera integral su salud. También pues es desalentador ver cómo algunos profesionales pues pueden sesgar sus diagnósticos y tratamientos basándose únicamente en el peso de una persona sin tener en cuenta otros factores importantes. Y esto no solo contribuye a la discriminación, sino que también puede llevar a un tratamiento inadecuado y a una falta de atención a problemas de salud. También la gordofobia médica también puede afectar la disposición de las personas a buscar atención médica por el miedo al juicio de la discriminación, porque pues ocasionan que las personas eviten a toda costa ir a consultas médicas. Es por eso que consideramos fundamental que los profesionales de la salud pues se eduquen sobre la gordofobia y también reconozcan que el peso no es el único indicador de la salud de una persona, porque cotidianamente podemos observarla, ya que se tiene la creencia de que estar gordo es sinónimo de estar enfermo. Entonces se percibe a la gordura como un problema de salud, cuando en realidad es más bien una construcción social que una evidencia científica. Inclusive hay ocasiones en las que el motivo de la consulta puede que haya sido otro, completamente diferente, y entonces se infiere que el peso del paciente es el causante de algún problema de salud cuando no es así. Y bueno, esto también radica en prácticas de discriminación, cuando una persona va por problemas médicos de salud y constantemente se destaca el peso del paciente como causante de sus problemas sin siquiera haberle sometido a algunas pruebas o estudios, o incluso aunque el motivo de su consulta haya sido otro. Y esto pues se puede presentar en negando al paciente con sobrepeso las pruebas que se le harían normalmente a un cuerpo normativo. Bueno, así como existen las problemáticas de la gordofobia en el ámbito médico, también se encuentran en el ámbito laboral. Así como existen muchas convocatorias para empleos donde uno de los requisitos es la buena presentación, y en estos no hay cabida a los cuerpos gordos debido a los estereotipos sobre justamente los cuerpos delgados, los que son definidos con rasgos de carácter positivo, mientras que las personas gordas son vinculadas con atributos negativos. Según el estudio de obesidad y el mercado de trabajo en México, del Colegio de México, para las mujeres, un incremento, que tengan un incremento en el índice de masa corporal está asociado con una pérdida del 16% en los salarios por hora, aunado a un aumento del 37% de solicitudes que tienen que enviar para conseguir empleo, que una persona, pues digamos, de aspecto normal, entre comillas, no tendría que hacer. Por lo que es importante reconocer y trabajar en políticas que nos ayuden a erradicar esta discriminación salarial. Como resultado, estas situaciones llevan a muchas personas con sobrepeso u obesidad
a tener conductas agresivas para reducir su peso y no sufrir este tipo de discriminación. De acuerdo con resultados de una encuesta de la CONAPRED, cerca del 14% de empleadores prefieren no ascender a un empleado con obesidad. 44% considera que la obesidad afecta negativamente la productividad del empleado. 93% indican que en caso de tener que elegir, optarían por un empleado de peso normal y más del 50% opina que las personas con obesidad carecen de autodisciplina para el trabajo. Justamente en México, la norma NMX R025-SCGI del 2015, en igualdad laboral y no discriminación, señala que dentro del mercado laboral nacional persisten diversas formas de discriminación relacionadas con género, edad, condición social, económica, salud jurídica, etcétera. No obstante, en México, el reconocimiento laboral del exceso de peso como una identidad vulnerable a los procesos sociales de discriminación y estigmatización laboral apenas inicia. La gordofobia también se ve representada en los medios de comunicación. En gran parte de los medios de comunicación existe una falta de inclusión hacia los cuerpos grandes. A pesar de que en el último siglo se ha intentado normalizar diferentes tipos de cuerpos, los cuerpos femeninos gordos siguen siendo perpetuados y estereotipados. Por ejemplo, las protagonistas de películas, novelas, caricaturas, concursos de belleza no suelen representarse por personas con cuerpos grandes, obesos o mórbidos. Más bien este tipo de cuerpos suelen ser usados para representar personas menos importantes, graciosas o con problemas. Esto fomenta la discriminación hacia los cuerpos grandes, ya que dan una visión que estereotipa a las personas en función de su cuerpo. En la mayoría de los medios de comunicación no muestran cuerpos normales, siendo así que no vemos mujeres con abdomen grandes, espaldas grandes, con estrías, secuelas del embarazo. Que este conjunto de mujeres represente mujeres geniales, inteligentes, virtuosas, sino más bien la representación de las mujeres que cumplen estos patrones no es el común de la población. Los medios de comunicación relacionan las virtudes, capacidades, inteligencias, personalidad en función de los cuerpos. Bueno, ahora a mí me gustaría empezar a hablar sobre algunas experiencias propias que he tenido. Bueno, con todo esto de la gordofobia y todo de la aceptación de los cuerpos no normativos, yo empecé a vivirlo desde las infancias. Bueno, yo lo veo aplicado desde las infancias, porque desde que empiezas en la adolescencia se te empieza como a decir qué tipo de cuerpo tienes que tener, que está pues muy representado en los medios. Como mencionaba nuestra compañera, pues existe un tipo de cuerpo hegemónico que se te va poniendo diariamente, que es el que tú tienes que cumplir y alcanzar. Entonces, desde las adolescencias yo he visto que se ha puesto mucho esto de lo de las culturas de las dietas, de a fuerzas tener que cumplir con una dieta para llegar a cumplir con este tipo de cuerpo hegemónico. Además, también lo he vivido desde el ámbito médico. Como persona gorda, casi siempre que vas a consulta o algo, pues el doctor te termina sacando esto del peso. Por ejemplo, yo me acuerdo que alrededor de junio yo fui a sacar la constancia médica para entrar al gimnasio de CEU. Yo no me había ido por eso, pero pues la doctora empezaba a insistir en que tenía que bajar de peso, que me hiciera estudios. Entonces, pues sí se siente siempre este tipo de presión de que inmediatamente por ser gorda ya estás enferma. Además, en el ámbito laboral, yo me acuerdo que cuando estuve trabajando un par de semanas en el centro de la ciudad, en una tienda de ropa, y a veces había mujeres que iban a preguntar o a pedir trabajo ahí, y las rechazaban, y cuando yo les preguntaba a mis jefes el por qué, pues siempre era, ay, es que estaba muy morena, o es que estaba muy grande, o estaba muy gorda. Entonces pues se siente como este tipo de violencia al tener un cuerpo que no cumple con la normativa. Y al menos esa ha sido mi experiencia, viéndolo y pues viviéndolo. Me
mi experiencia, bueno, mi propia experiencia es que actualmente siento que si soy gorda, no soy tan exitosa. Que si, que si subo mucho de peso, no voy a ser tratada de la misma forma. Entonces, siempre estoy buscando tener el mejor cuerpo y es algo que yo normalmente pienso, lo cual considero que no es correcto. Siento que si no tengo un buen cuerpo, que si no me veo bien, si subo un poco de peso, la gente no va a poder ver mis capacidades intelectuales, mis virtudes, mi inteligencia, mi personalidad. Siento que para atraer a las personas, yo necesito verme muy bien. Esa es mi experiencia personal y lo he notado realmente cuando quiero exponer, cuando quiero hacer algo importante en el trabajo, en la escuela, si me arreglo, si voy cuidada, entonces me siento más segura conmigo misma. Si subo un poco de peso, me siento insegura al hablar. Esa es mi experiencia. Bueno, a lo que comentaste, a mí me gustaría agregar que, pues yo pienso que no es solo un sentir. O sea, yo he visto que sí cambia por completo el trato que te dan, dependiendo del tipo de aspecto que tengas. Porque pues cuando he ido como más arreglada o más maquillada, pues sí he recibido un tipo de trato mejor. Y no solo de parte de los hombres, también como de las mujeres. En realidad siento que sí en la sociedad se te trata diferente por el aspecto que tienes. Y no sé si han escuchado como del privilegio de ser bonita o el pretty privilege en inglés, creo. Pues siento que, bueno, yo pienso que sí existe y sí es una realidad. Sí cambia por completo la forma en que la gente te trata y te percibe. Sí, pues, o sea, justamente eso como pretty privilege y como de las personas como te ven, no sé, como que existe ese dicho así de que como te ven te tratan o así, ¿no? Yo hasta hace poco tiempo prácticamente como que nunca había experimentado como la gordofobia o así, pero justamente pues subí un poco de peso, ¿no? Estos últimos años y así, y Y a mí personalmente siempre me ha gustado hacer ejercicio, entonces pues suelo ir al gimnasio o a nadar o a hacer otro tipo de actividades. Y justamente hace poco fui al gimnasio y me hicieron como un chequeo que te hacen como para ver tus parámetros y todo eso. Y el mismo coach del gimnasio, o sea, a mí primero me preguntó como cuál es tu intención de hacer ejercicio, ¿no? Como si vienes por salud, porque te gusta, y yo no, pues, o sea, solamente tengo porque me gusta y me distraigo y así, ¿no? Pero él solito, o sea, ni siquiera siendo como un experto o así, me empezó a decir como, no, pues es que sí, la verdad deberías de bajar de peso sí hay que enfocarnos muchísimo en que bajes tantos kilos y así. Entonces, como que yo ni siquiera ese era mi plan, pero como que él sí justamente se enfocó muchísimo en esto del peso, y como que sí jamás lo había experimentado y fue como bastante impactante, como la manera en la que varias personas perciben eh, un cuerpo gordo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo siento que solo la gente va a conocer mis capacidades y mi conocimiento y me va a conocer si me veo bien. O sea, si realmente soy esa mujer delgada, que hace ejercicio, que se cuida, si no, siento que no voy a ser tomada en cuenta. Y pues sí, como que sí está eso del privilegio de ser, de porque eres bonita, vas a tener privilegios, te van a escuchar, van a conocer tus capacidades, pero si no lo eres, probablemente no lo hagan solo por tu físico, por tu peso, lo cual no va relacionado. No creo que una mujer, las capacidades, la inteligencia, las virtudes, la personalidad, se deba de juzgar en función
a cómo te ves, ¿no? Pero, sin en cambio, yo no puedo soltar eso y para mí es importante sentir que yo me veo bien. Sí, bueno, creo que todo lo que han dicho es súper importante porque creo que como personas gordas, y yo me identifico mucho con la mayoría de sus comentarios, pues yo literalmente desde pequeña sufrí como esta discriminación, no solamente en el ámbito familiar, perdón, sino también en la escuela. Y esto del bullying es sumamente mencionado en las primarias y en secundarias, y es algo que pienso que se debería de como que tratar de cambiar, porque sí afecta muchísimo. Y, o sea, estás muy peque, ¿no? O sea, en la primaria estás muy chiquito y los comentarios tal vez en ese momento como que pues dices, ah, pues me vale, ¿no? Pero después, ya cuando lo empiezas a razonar más de grande, pues te empiezas a dar cuenta que realmente todos esos comentarios que te hicieron tanto en la escuela como inclusive los mismos familiares, que pues tú dirías, no, este, no me esperé ese comentario de esa persona que quiero tanto, y el típico, lo hago porque te quiero, lo hago porque quiero que estés bien o por tu salud. Luego creo que afecta más que el simple hecho de que pues nada más te lo digan una vez, ¿no? Y si te lo están remarque y remarque todo el tiempo que pues no estás bien, que tienes que cambiar, es algo que a mí no me gusta, porque pues yo lo viví y creo que muchas personas lo han vivido. Y pues sí, o sea, no creo que sea algo bueno, y hay que tratar de cambiarlo tanto en el ámbito escolar como en la familia. Sí, me parece súper importante lo que mencionas, que es algo que vamos a tocar más adelante en la entrevista con la doctora, pero justo como que todo este problema de ser gordo empieza desde los hogares, porque siempre es como la familia la primera en soltar este tipo de comentarios, porque tú no empiezas a cuestionarte que está mal tu tipo de cuerpo hasta que personas cercanas a ti te lo empiezan a decir constantemente. Entonces sí es muy importante como llevar este tipo de educación y concientización hacia las familias sobre cómo educar bien a los niños, también en las escuelas, para evitar ese tipo de bullying y ese tipo de comentarios muy innecesarios que no hacen más que violentar a las infancias. Sí, yo como experiencia propia, hubo un tiempo en que me sentí muy bien con mi cuerpo. Era muy delgada, o sea, bajé mucho, mucho de peso, pero yo me sentía bien, me sentía saludable y me sentía, pues bien conmigo misma, aunque era muy delgada, yo me sentía a gusto. Y mi familia, bueno, unas primas me comentaron que me veía enferma, me decían, te ves mal, te ves enferma. O sea, no, yo de sentirme bien con mi cuerpo, porque así me sentía feliz, empecé a sentir que también ser muy delgada era algo, era algo malo y que te hacía ver enferma, que te hacía ver mal, que te hacía ver deprimida, lo cual no era. Pero así como en el ámbito de ser una persona con sobrepeso o estar mal, tener espalda grande o algo así, te hacen que te juzgue, también a veces hasta el ser delgada, muy delgada, te juzgan. Y bueno, delgada saludable, ¿no? Entonces, sí influye mucho la visión que te dan. Yo me acuerdo que fue para mis primas, para algunas primas, fue tan importante o tan grave para ellas, y decían, es que lo hacemos por tu salud, ¿no? Porque te ves mal, te ves enferma, eh, y, y pues queremos que estés bien, ¿no? Y su visión era de que pues yo tenía que subir más de peso, que tenía que depilarme, porque pues normalmente no suelo depilar mi cuerpo, ¿no? Cosas así. Entonces para eso ya la depilación, el subir de peso, el ciertos patrones, el traer el pelo de colores, se les hacía raro. Entonces todas esas cosas, pues sí te hacen cambiar y te quitan tu autenticidad. Dices, ah, bueno, yo me siento bien trayendo el cabello rosa, no depilándome y siendo muy delgada, porque así soy yo, eso soy yo.
pero sin en cambio te juzgan y te hacen, dices, bueno, entonces soy una persona rara, muy flaca y pues quizás sucia por no depilarme aunque me bañe, ¿no? Entonces, a mí en lo particular, cuando me comentaron eso, influyó en mí y traté de subir de peso y cuando subí de peso ya no me sentía tan bien conmigo y me cambié el cabello y ya no me sentía tan feliz, pero me veía más formal, ¿no? Y me empecé a rasurar porque pues era importante ante la sociedad. Entonces sí influye mucho la familia, lo cómo te digan, que te juzguen, ¿no? Dependiendo, te limitan, te sientes mal por ser tú mismo, si las personas intervienen en tu personalidad. Siento que te roban un poco de ti. Dijiste ahorita algo muy importante que creo que no está muy presente en cuando se habla de discriminación a los cuerpos diversos, que es los sinónimos de el cuerpo delgado, que pues sí, un cuerpo delgado siempre va a ser sano, y un cuerpo gordo da pauta que se piense que está enfermo, que no ve por su salud y cosas así, y pues todo lo contrario, ¿no? Inclusive hay personas flacas muy enfermas que pues tú dirías, ay, pues no sé, o sea, no están enfermas, se cuidan y todo eso, y pues no, o sea, no es el caso, y hay personas de cuerpos grandes, no propiamente que tengan que ser gordos, sino grandes de físico, que son muy saludables, que hacen ejercicio, llevan una vida sana, y se les toma como personas que no se cuidan a sí mismos, y creo que eso también afecta muchísimo. Por ejemplo, esta chica que es gimnasta, Alexa Moreno, que se le discriminó muchísimo por su tipo de cuerpo que no cumple con las normativas de la gimnasta, que es delgadita, finita, y ella por tener un cuerpo diferente se le decía que pues no tenía condición, que no podía ser gimnasta porque tenía espalda ancha, que no era tan delgada como las demás, y eso como sociedad debemos de aprender a cambiarlo y tratar de que se vaya modificando desde la crianza. Sí, justo, yo estoy de acuerdo. Bueno, y ahora ya que todas nosotras empezamos bueno, comentamos nuestras experiencias, vamos a pasar con una entrevista que realizamos con la doctora Erika Pule Hernández, que es una activista gorda que desde hace mucho tiempo ha creado arte sobre todo este movimiento sobre la gordofobia y el gordoodio. Entonces, para finalizar nuestro podcast, les dejamos aquí la entrevista que tuvimos con la doctora. Bueno, pues muchas gracias, doctora, por haber aceptado la invitación a nuestro proyecto final de nuestra materia de Ciencia, Diversidad e Inclusión. Bueno, pues la presento. La doctora es artista visual, activista gorda y performancera. Obtuvo el grado de doctora en Artes y Diseño en el área de Performance por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Cuenta con más de 20 años como docente, destacando el programa doctoral Cartografías para el Arte Contemporáneo del IMBAL y el doctorado en Estudios Artísticos de la Universidad Distrital de Bogotá. Y actualmente es directora de la editorial autogestiva Cuerpa. Pues muchas gracias de nuevo, doctora. Y pues la primera pregunta que le haríamos es ¿cómo fue y cuándo inició con su activismo? Llevo muchos años como activista, no, más bien como activista, que sería la palabra correcta en este caso, porque lo llevo a través de las artes. Yo siempre he sido artista visual desde la licenciatura. No he, como que no he buscado otros caminos, ¿no? Y por ahí es justamente por donde hablo y desde el lugar que decido posicionarme, ¿no?
Entonces, pues llevo muchos años ya en el camino. Yo creo que fui de las primeras, o sí, fui como de la primera quizás en esta búsqueda en México, ¿no? En empezar como a preocuparme en cuestión de las violencias corporales y hacer ejercicios no solamente de performance, sino también de escritura, ¿no? Reflexiones, ensayos, y empezar a plantear cómo las corporalidades gordas entramos en la corporalidad diversa y cómo hay una discriminación constante y que tiene que ser una preocupación dentro de las artes, ¿no? O sea, también. Ok, de acuerdo a su experiencia, ¿cree que el trato hacia las corporalidades diversas es similar a nivel global o, y bueno, y local o puede cambiar dependiendo del lugar en donde nos encontremos? Cambia dependiendo de los lugares. Yo he escuchado, nunca he ido realmente como a corroborarlo, pero una persona que es antropóloga eh, seria cuenta que en la parte del istmo, por ejemplo, las corporalidades gordas pues son distintas, ¿no? O sea, no se les toma como corporalidades desagradables, sino como corporalidades atractivas, corporalidades que representan justamente la tierra, la fertilidad, y entonces, los hombres, por ejemplo, en este caso hablando de mujeres, les gustan las corporalidades gordas, ¿no? Y eso era ella algo que le llamaba mucho la atención, porque mientras que en estas partes más centrales, más de pensamiento blanco, colonial, se rechaza, y pues en esos lugares donde las etnias todavía conservan mucho de sus saberes y de sus identidades, pues estas corporalidades son bienvenidas, ¿no? Y son corporalidades que significan otras cosas. Entonces, pues sí cambia de acuerdo a las geografías, simplemente en México, simplemente pensando en las costas, y en las costas no a las chicas que van con los bikinis lindos, flacas a lucir, sino en las costas, la gente que vive en las costas, ¿no? Que de pronto es muy llena, igual hacia el sur, hacia Campeche, que son personas de corporalidades llenas, caderas anchas, y pues van con sus trajes de baño, pues ni les importa, ¿no? O sea, no se están preocupando por eso. Entonces sí, la visión es distinta. Y justamente tratando este tema, viene también lo que ahorita pienso que es como un boom, ahorita por lo que pasó sobre la nueva Miss Universo, de que ya fue como la primera mujer de talla grande que se mete a esta industria donde siempre nos han puesto de que pues todas las mujeres deben de tener un estereotipo delgado. Justo con esto, ¿usted cómo cree que se puede desafiar y cambiar la percepción de la belleza en la sociedad en general? Bueno, lo que pasa es que yo lo que pienso, o sea, para mí lo ideal sería que ese tipo de concursos no existieran. O sea, no tendríamos por qué medirnos la belleza en relación a qué, ¿no? En relación a que unos jurados, unas personas digan si sí o si no. Ahora, esto que pasó es como la cuota que habría que cubrir, porque justamente ya se siente una presión muy fuerte a nivel global de todo este activismo borde que se ha hecho, eh, y de todas estas corporalidades inclusivas, ¿no? Porque también están las corporalidades trans que se vieron mucho en este mismo concurso, que también es otra corporalidad diversa. Y vemos a las chicas trans ya desfilando, están en estos parámetros
parámetros de belleza, ¿no? Y entonces aquí más bien se trataría de pensar que no hay un parámetro de belleza, la belleza no puede ser medible y entonces más que otra cosa somos una cuota, o sea, somos la cuota que tiene que cubrir ese concurso para que no le digan que está siendo excluyente, pero que es un concurso que ya no debería de existir. Sí, creo que ya la fecha, justamente como lo dice, con los activismos que se han desarrollado de las personas que tratan como de cambiar la percepción de todo, pues sí, ya no debería de existir este tipo de concursos. Y aquí una de mis compañeras que no pudo asistir me pidió que por favor le preguntara de qué forma contribuyen los activismos gordos a cambiar las percepciones y que esto pueda crear espacios más inclusivos para las corporalidades diversas. Pues aún falta mucho, o sea, falta mucho y sobre todo falta mucho en materia política, generar o leyes, por ejemplo, que en otros países sí las tienen, pero yo creo que hemos avanzado en cuestiones de discriminación. O sea, hemos avanzado mucho en organismos como la COPRED y la CONAPRED, donde ya podemos ir a denunciar, aunque sabemos que estos organismos no sancionan, sino solamente dan recomendaciones, pero finalmente ya podemos levantar estas denuncias y podemos exigir. Nos falta mucho todavía en cuestiones de salud, en un trato digno que no solamente merecemos, sino tenemos derecho a él, o sea, seguimos en cuestiones de derechos, pero sí aún falta y hemos avanzado pues así socialmente, globalmente, muy poco en realidad. O sea, todavía el transporte público es deficiente, todavía seguimos teniendo problemáticas con ir a una tienda y comprar ropa, pero por otro lado, bueno, hay pequeños brotes como acaba de haber una feria de ropa plus size. Ah, sí, sí. Para mí no era suficiente porque había gente que todavía no entraba en esas tallas. Entonces, todavía falta ahí. Sin embargo, parece que se ha establecido un poco el tener cierto respeto, ¿no? Yo creo que apenas ahorita es cuando se va extendiendo el movimiento, el activismo, y yo creo que las nuevas generaciones trabajando juntics van a poder abrir estos caminos de una forma más fácil. Sí, justamente con respecto a lo del sector salud era casi que inevitable que llegara una corporalidad diversa al sector salud y se le diera un trato sumamente diferente a lo que pudiera recibir una persona, digamos, estereotípicamente normal, con un cuerpo delgado y estilizado, pues recibe un trato súper diferente. Y igual como experiencia propia, pues sí me ha tocado que inclusive los enfermeros o las enfermeras que igual son de tallas grandes y de cuerpos diversos, te tratan mal siendo, pues digamos, eh, no igual, pero pues sí sabiendo la referencia de los cuerpos. Y creo que ahí también se tendría que trabajar mucho como para, no sé, darles talleres o cursos. Creo que sí han mejorado un poco en el hecho de que pues ya no te tratan tan mal, pero pues sí creo que sería bueno como implementar algo para que tanto médicos como personal puedan tener un trato digno hacia las personas con diversas corporalidades. Bueno, Hay talleres, de hecho sí, existen esos talleres. Tengo una compañera activista que trabaja para el sector salud y se les dan estos talleres, solo que es muy complicado porque las clases, la hegemonía de la medicina blanca, eh, europea, que es la que aprendemos, pues dice, eh,
que es incorrecto. Entonces, mientras hay estos talleres, por el otro lado se les está diciendo que nos tienen que poner a dieta todo el tiempo y que es incorrecto y que nos vamos a morir mañana. Entonces, ahí viene una serie de contradicciones. Para eso tendría que haber un cambio también en la manera en que se enseña la medicina y eso va a ser muy complicado. Sí, porque el simple hecho de la cultura de las dietas es algo que, pues literalmente se viene dando desde hace muchísimos años, que hay infinidad de dietas y que la mayoría inclusive ni siquiera son buenas para uno, ¿no? O sea, te terminan afectando más que ayudarte y tiene ese punto de que pues tienes que hacer dieta para que bajes de peso y pues seas diferente, ¿no? Para que te traten mejor. Porque, pues sí, o sea, el trato que recibe uno, inclusive los privilegios que reciben las demás personas, pues sí es diferente. Leí por ahí un folleto que hizo usted, junto con otras personas que mencionaba, la manera en que inclusive el salario se modificaba por la corporalidad diversa. Bueno, ¿sabe usted de algún caso en específico que trate de eso, de que se pueda dar como un trato distinto, inclusive el pago a una persona? Por ejemplo, no he tenido esa experiencia directa de que me paguen menos o sea, por hacer el mismo trabajo, pero sí he tenido la experiencia de que alguna vez en mi vida en un colegio eh, contrataron, bueno, necesitaban a una coordinadora de la carrera, ¿no? Y las personas que podíamos ser las coordinadoras era una maestra y yo, ¿no? O sea, éramos dos profesores. La profesora no tenía ni siquiera su título de licenciatura, tenía problemas con el título de licenciatura, tenía obviamente menos estudios que yo, tenía, vamos, una serie de características que si hubiéramos puesto los perfiles juntos sin ver a las personas, inmediatamente yo hubiera sido la coordinadora, o sea, no cabía la menor duda. Sin embargo, la escuela optó, esto llevaba, por supuesto, no solamente más trabajo, sino un salario muy distinto al de ser profesora. Sí, claro. Y la escuela optó por la otra profesora con el argumento de la buena presentación, de que era una maestra muy bonita y muy delgada, y entonces le caía muy bien a la gente. Y entonces, ahí ya no se trata de competir con los cuerpos, con las corporalidades, y no de competir por una cuestión de eficiencia, ¿no? Ahí no importó eso. Obviamente lo que sucedió al final fue que yo renuncié a la escuela, después de muchos años, decidí irme, y la profesora que he contratado duró como coordinadora muy poco tiempo porque no tenía las capacidades para resolver ciertos problemas. Sí, sí, o sea, es que, bueno, ahí pienso que igual en las escuelas debería, no solo en el ámbito de estudiantes, sino que también de los que rigen la escuela, debe de haber también un cambio de percepción y de mentalidad. O sea, no porque alguien tenga una corporalidad diferente, va a ser menos importante, inclusive, o sea, usted lo dijo, tiene más grados que la persona que quedó como coordinadora. Y pues nada más por el simple hecho de que pues no les pareció, o sea, no la aceptaron siendo usted con mucha mayor experiencia. Justo con esto, ¿cuáles cree que son algunas de las consecuencias que pueda tener a largo plazo este tipo de acciones gordofóbicas en la salud física y mental de las personas? Pues lo que pasa es que hay una decepción, o sea, claro que hay una decepción y sobre todo cuando no se tiene manejado el tema o cuando no has estado
trabajándolo, ¿no? Cuando yo ya tengo como mucho trabajo en esto y a mí de pronto nada me sorprende. Y entonces yo ya sé que puede pasar cierto asunto porque hay otra persona que es delgada, que, etcétera, ¿no? Y a lo mejor puedo o no hacer algo. O sea, eso dependiendo si tengo interés en hacerlo o no. Pero eh, cuando se es más joven, cuando no se tiene un trabajo sobre esto, un trabajo personal sobre este asunto, obviamente empiezan las depresiones, empieza la falta de interés, empieza ¿para qué me voy a superar? Sí, de todas formas. Eh, mm, y prácticamente es un abandono, ¿no? Es un abandono no solamente corporal, o sea, en el sentido de no me importo, sino ese no me importo mental también es bien importante, porque hay depresiones muy, muy fuertes, o sea, de personas que de verdad eh, se quieren suicidar, o sea, que tienen problemas bien profundos porque todo el tiempo están siendo discriminadas incluso por su propia familia. Entonces, si a eso le aumentas el exterior, pues es terrible, ¿no? Sí, y creo que desgraciadamente a las corporalidades gordas que ha pasado algo de discriminación, creo que inclusive algunas veces afecta más lo que te dice la familia que lo externo, porque pues lo externo, pues más o menos te puedes dar la idea de que, bueno, así es la sociedad y pues va a tratar o tardar en cambiar más bien, pero siendo tu familia dices, bueno, es mi familia y debería pues, de tener tantito respeto por mi cuerpo, e inclusive te dicen la típica frase de, es que te lo digo por cariño o por tu salud, ¿no? Inclusive ese término creo que es muy está mal dicho. O sea, no se debería de decir ni se debería de criticar a la corporalidad, y más añadiendo esa palabrita, eso al final, de que lo hago por ti, porque te quiero y porque quiero que estés bien. O sea, yo estoy bien, pero tú no me quieres aceptar así. Este, Claro, a veces si no te lo mencionaran, ni siquiera te darías cuenta, ¿no? Ni siquiera sería un factor que importara. Justamente. Bueno, también nos gustaría preguntarle cómo fue el proceso que tuvo para la creación de su performance A las niñas gordas nadie las quiere. Esa performance, este, tiene que ver con un discurso que dio el Bronco, que era un gobernador que creo que ahorita está en la cárcel en Monterrey. Y pues este gobernador un día se agarró a dar un discurso que era para el sector salud. Y entonces, pues el discurso iba dirigido a los padres de familia y justamente reunió, o sea, acarreó padres de familia para ese discurso, ¿no? Y empezó a hablar de la salud, de cómo de pronto las mismas personas obstruían la labor del sector salud. Y entonces en una de esas dice, está hablando de las adolescentes, de las y los adolescentes, y entonces lo que le pesca a la prensa es cuando dice, lo que pasa es que en realidad, padres de familia, sean honestos con ustedes mismos, pero ¿a quién le interesa una niña gorda? A las niñas gordas nadie las quiere. Y lo dice así abiertamente, ¿no? Y primero yo me agarré obviamente de ese discurso porque salió en los noticiarios y demás, y empecé a generar la pieza. Pero después sentí que tenía que escuchar como el contexto y el discurso completo,
Y la verdad es que era mucho peor. O sea, porque de lo que estaba hablando él, en realidad, o sea, lo que estaba diciendo, es que las chicas jóvenes se dejaban, porque así lo decía, se dejaban embarazar muy jóvenes y que entonces quedaban panzonas y que, siendo honestos, a esas niñas que ya estaban gordas, que eran unas gordas, gordas de embarazo, pues nadie las quería, que comenzaban a ser como la porquería de la sociedad, ¿no? Y a mí ese discurso me dejó realmente impactada porque tenía ambas partes, o sea, tenía el referirse a una mujer gorda, a una chica gorda, y tenía el referirse a una problemática como son los embarazos en la adolescencia. Y entonces culpaba a los padres de que no ponían atención a sus hijas y que a los hijos varones los dejaban hacer lo que quisieran y entonces esto provocaba una saturación de gente gorda, de jóvenes gordes en el sector salud de Monterrey y que no se daban abasto y etcétera, y que había un índice de mortalidad en los partos, en fin, ¿no? Ya después se explicaban otras cosas. Pues Pero, creo que ese gobernador es un caso, porque luego se suelta a decir cosas que no debería, pero bueno. Ya como parte final, bueno, de mi parte, la última pregunta sería, ¿cómo cree que se pueda promover la diversidad corporal y la aceptación en entornos académicos en general? O sea, desde primarias hasta lo más alto, que sería la universidad y posgrados, y por consiguiente lo que siga. yo creo que hay que estar insistiendo todo el tiempo en cuanto uno ve una situación que puede incurrir en una violencia estética, inmediatamente hacerla notar y tratar de establecer como estas mesas de diálogo donde la gente pueda saber que está haciendo mal las cosas, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor ya es como una costumbre el hecho de decirlas o de hacerlas y cuando se le señala puede haber ciertos cambios o puede haber algunas reflexiones, ¿no? Y por supuesto los padres que tienen hijos, hijas pequeños, pues sí, como ir guiando ese camino y decir, bueno, pues si tú estás viendo que a tu compañerita le pasa algo, o sea, le dicen algo, pues también hay que intervenir un poco, hay que hacer comentarios. Eh, Aquí la cuestión es hacer, el cuerpo es político y hay que politizarlo y para politizarlo tiene que haber un grupo de personas haciéndolo. Si bien a mucha gente le parece que no hay que hacerlo personal porque no es contra de uno, yo creo que sí hay que hacerlo personal para que pueda cambiar la sociedad, porque si uno no lo hace personal, entonces se va quedando con las cosas y las deja pasar. Y cuando dejas pasar las cosas, los problemas se acentúan y se van haciendo más grandes. Entonces sí creo que hay que tener intervenciones inmediatas cuando se sienten esos problemas, cuando uno nota que algo se está diciendo que no es lo correcto. Sí. ¿Sabe si de casualidad en general en la UNAM hay algún sector que se ocupe de, por ejemplo, de algún tema de discriminación sobre los cuerpos diversos? Eh, Me parece que hay un organismo de discriminación en general, o sea, que atiende cuestiones discriminatorias en general, pero no, están como muy en el asunto de las violencias de género y no necesariamente esto atañe nada más un sector de violencia de género, sino puede abarcar muchas otras cosas, ¿no? Sí. Bueno, no sé si mis compañeras gusten agregar alguna otra cosa, este, no para ya dar por terminada la sesión. Mm, Yo sí tengo dos preguntas. Una,
Ok, la pregunta es si la discriminación está enfocada en los cuerpos grandes o también en los cuerpos muy delgados. En mi experiencia, yo nunca he notado que haya un rechazo hacia los cuerpos delgados, no importa si son cuerpos anoréxicos o no. Si la persona no manifiesta que tiene un problema de anorexia, o sea, solamente de manera visual, no va a ser rechazada en ningún momento. Incluso si habla de que es una persona con anorexia, inmediatamente salen las personas, los familiares, a quererle ayudar, a quererle dar una atención médica, a quererle dar una atención psicológica, a atender trastornos de alimentación, cosa que no pasa con las personas gordas. Con las personas gordas se discrimina e inmediatamente lo que se hace es decirle que tiene que ponerse a dieta sin atender y sin investigar si hay o no algún tipo de trastorno. Entonces sí hay una diferencia ahí muy grande con las personas anoréxicas. Y eso en cualquier diccionario psiquiátrico vamos a encontrar ahí cuestiones que tienen que ver con parafilias o hacia las personas gordas. Por ejemplo, que te guste un gordo, una persona gorda es una parafilia, pero que te guste una persona con anorexia no lo es. O sea, entonces es contradictorio, ¿no? Y ambas podríamos considerarlas como, si quieren, trastornos alimenticios o, en fin, hay diferentes, porque la gordura viene de muchas cosas, ¿no? Pero cuando se manifiesta, igual que la cuestión de la delgadez, pero cuando se manifiesta que